Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, los regímenes militares en Guatemala de 1966 a 1982. Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia estudiaremos un tema sumamente interesante, como lo es los regímenes militares en Guatemala de 1966 a 1982. Para ubicarnos en este contexto que analizaremos en este video, tenemos que ir a ciertos antecedentes. Y esos justamente lo constituyen el golpe de Estado del 30 de marzo de 1963. Tenemos un video del profe de historia que invitamos a la audiencia a observarlo y ese video se llama Los golpes de Estado de Guatemala del siglo XX. Para más detalles, tenemos que lo más interesante de este golpe de Estado y lo más impactante, por supuesto, fue el hecho de la persona que produjo este golpe de Estado. Por supuesto, ¿por qué? Porque Enrique Peralta Azurdia, este coronel, quien en ese momento fungía como ministro de la Defensa, fue quien le dio golpe de Estado al propio presidente de la República, al coronel Miguel Idígoras Fuentes, de tal manera que lo que aquí tenemos es una lucha de poder muy interesante que se va a decidir por medio de la fuerza. Un golpe de fuerza fue el que propinó el mismo ministro de la Defensa. Esto va a tener una connotación muy importante porque a partir de entonces se considera que el ejército de Guatemala, los militares, la alta cúpula militar, empieza a adquirir un poder total en Guatemala porque ellos al dar este golpe de Estado demuestran quién es el que tiene la última palabra en el país. Por otro lado, algo interesantísimo es que estos militares no querían dar una imagen de dictadura, ni mucho menos, sino que lo que querían era demostrar que había un proceso democrático y que ellos eran como ese respaldo de que la democracia que se había roto en 1954 se podía reconstruir con gobiernos militares y ellos quisieron dar esa imagen. Claro está que para hacerlo necesitaban de garantizarse estar ellos en el poder y para ello crearon un sistema de sucesión presidencial en la cual la cúpula militar iba a tener la preeminencia en todo momento. Fue una estrategia muy interesante que les funcionó porque, por ejemplo, la primera norma era la siguiente. Los candidatos presidenciales debían ser de la cúpula militar o aceptar lo que la cúpula militar les podía imponer en cualquier momento. Algo interesante, como vamos a ver a continuación, es que se accedió a la idea de que para dar una visión más democrática y que no solo eran militares, crearon la idea de que el vicepresidente iba a ser un civil de alto prestigio social en aquel tiempo, es decir, para crear ese modelo de balance, ¿verdad? Esa era la idea. Por otro lado, en aquellos tiempos no existía la segunda vuelta electoral, de tal manera que si ningún candidato obtenía el 50% de los votos, ¿qué era lo que pasaba? Muy sencillo, era el Congreso de la República el que tenía que tomar la decisión. De tal manera que aquí tenemos un modelo que lo que pretendía era dar una visión de democracia. Aunque en el fondo se estuviera actuando de otra manera, la idea era ante la población, ante la opinión pública, demostrar que en Guatemala había elecciones y que por lo tanto había democracia. Algo interesante es la presencia de este primer candidato que surgió después de este golpe de Estado y del gobierno, por supuesto, de quien propinó el golpe de Estado, ¿no? Del gobierno de Enrique Peralta Azurdia, quien gobernó Guatemala de 1963 a 1966. En el ínterin se creó la Constitución Política de la República de Guatemala y después vinieron estas elecciones. Estas elecciones iban a ser en el año 1966 y la idea era ya tratar de dar una noción de que los militares ya no iban a estar dando golpes de Estado,
sino que iban a entrar al juego político, al juego de las elecciones. De tal manera que aparecen varios candidatos. Aquí tenemos, casi siempre vamos a tratar de colocar a los que ocuparon los primeros 3 puestos. A veces no había más de 3 puestos porque por aquel tiempo no eran muchas las candidaturas. De tal manera que estos fueron los que participaron y el orden en que quedaron en estas elecciones. Un civil, Julio César Méndez Montenegro, por un partido muy interesante que era el Partido Revolucionario, el PR. Otros 2 candidatos muy importantes ya para aquel tiempo son del Partido Institucional Democrático, PID, un partido fundado por militares, el coronel Juan de Dios Aguilar, quien quedó en segundo lugar. Y el tercer lugar lo ocupó otro militar, en este caso el coronel Miguel Ángel Ponciano, de un partido que para aquel momento era muy importante, que marcaba el devenir del anticomunismo guatemalteco, como era el Movimiento de Liberación Nacional. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Un escenario muy sencillo. Todos estos son candidatos que de alguna manera quieren promover la noción de un retorno a la vida institucional. 2 de ellos de extrema derecha, como el PID y el MLN, y uno más moderado, también de derecha, pero más moderado, que era el PR, quien fue el que finalmente triunfó. Algo interesante, como dice el título acá de esta imagen, el candidato que no era, ahora es presidente. ¿Por qué? Porque el candidato del PR era Mario Méndez Montenegro, hermano de Julio César Méndez Montenegro. Sin embargo, antes de que se desarrollaran las elecciones, Mario Méndez Montenegro murió. Y en su lugar, los del PR decidieron que el candidato idóneo era Julio César Méndez Montenegro. Así que de pura casualidad, Julio César Méndez Montenegro llegó al poder para desarrollar una etapa de cierta estabilización nacional que era necesaria después de tanta complejidad que se vino después de 1954. Algo interesantísimo y que el mismo Julio César Méndez Montenegro y su vicepresidente, el licenciado Clemente Marroquín Rojas y otros quienes estuvieron en el gobierno, más adelante demostraron que así fue la situación, que como nos dimos cuenta, él era un civil. Julio César Méndez Montenegro era un civil, pero él tuvo que firmar un pacto de condiciones con el ejército. Es decir, la cúpula militar accedió a que ganaran las elecciones un civil. Eso sí, que no tuviera la libertad total de actuar, sino que todo lo que iba a actuar lo tenía que consultar con la cúpula militar. De hecho, ese pacto de condiciones marcó el devenir de estos 4 años del presidente Julio César Méndez Montenegro. Por lo tanto, se nota que es un gobierno tutelado, controlado por esa cúpula militar. Y algo interesante que la cúpula militar quiere dejar claro: todo gobierno que se posicione en ese momento tiene que declararse como gobierno anticomunista y contrainsurgente. Aquí ya sabemos que ya van 6 años del conflicto armado interno, de la guerra civil, y la cúpula militar quiere garantizarse que quien esté en el poder tenga que tener una visión anticomunista. Ellos no quieren saber nada de reformas, mucho menos de revoluciones, y también quieren garantizarse que todo gobierno ahí esté luchando para combatir a la guerrilla. Después viene una etapa interesantísima en donde los militares se preguntan: ¿será necesario competir con civiles y correr ese riesgo? Y allí nos vamos a dar cuenta que sí aceptan la presencia de civiles, pero cada vez más empiezan con candidaturas mucho más fuertes los propios militares de la alta jerarquía, por supuesto. Y acá aparecen otra vez en escena partidos que ya mencionamos en el periodo anterior, es decir, están vigentes. El MLN y el PID, los partidos de la extrema derecha de Guatemala, ya están aquí posicionándose de una manera muy, muy fuerte, y de hecho triunfan en las elecciones de 1970 y llevan al poder al general Carlos Arana Osorio. El segundo lugar lo ocupó el PR. Es un partido que no hay que perder de vista. El Partido Revolucionario, que había tenido gobierno en el periodo anterior porque había sido el partido que había triunfado, y de hecho ellos
decían que estaban desarrollando el tercer gobierno de la revolución. Era como para dar a entender que no se había perdido la revolución de 1944 al 54 por completo y que el pueblo de Guatemala tenía la posibilidad de tener un tercer gobierno, pero eso no pasó de simple retórica. Lo cierto es que aquí tienen a otro civil, al licenciado Mario Fuentes Pieruccini, quien quedó en segundo lugar, fue desplazado. Y el tercer lugar lo ocupó un partido muy interesante que aquí ya aparece fuertemente organizado, aunque ya tenía antecedentes previos. Aquí aparece un partido muy interesante, la Democracia Cristiana Guatemalteca, con un militar, el mayor Jorge Lucas Caballeros. Estamos ante la presencia entonces de una derecha más moderada, aunque en aquel tiempo mucha gente decía, no, la DC es de izquierda. Simplemente ahora podemos observar que era una derecha mucho más moderada, la Democracia Cristiana Guatemalteca. ¿Qué tenemos a la vista 4 años después? Ya nos percatamos ahora de que las elecciones son cada 4 años, ya no son periodos de 6 años. Ese cambio fue producido por la Constitución de 1965, de tal manera que los relevos presidenciales eran cada 4 años y aquí no fue la excepción entonces. Resulta que en 1974, en esas elecciones, triunfó otro general. Miren qué interesante esta situación. El general Shell Eugenio Laugerus García, promovido otra vez, en este caso por el oficialismo, por el MLN y el PID, los dos partidos de la extrema derecha de Guatemala, triunfó en esas elecciones. Algo interesante es que el general Shell Laugerus había sido ministro de la Defensa del presidente anterior, es decir, de Manuel Arana Osorio. Esto es bien interesante tomarlo en cuenta. El segundo lugar fue ocupado por el general José Efraín Ríos Montt, por el Partido Nacional Opositor. Era un conglomerado de partidos y dentro de ellos cabía destacar la figura preeminente de la democracia cristiana guatemalteca. Quiero decir, figura prominente de la democracia cristiana guatemalteca. ¿Qué es lo que nosotros encontramos acá? Algo muy interesante, que ya aparece esta figura que va a tener repercusiones más adelante, cuando va a tener una destacada participación en un golpe de Estado y luego ya en la vida política de Guatemala de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y por otro lado, el tercer lugar lo ocupó el coronel Ernesto Páez Novales del Partido Revolucionario. Otra vez el Partido Revolucionario presente en las elecciones. Aquí estamos notando cierta institucionalidad porque los partidos están ahí vigentes, ¿verdad? Estamos observando al MLN, al PID, al PR, ya la DC aparece como un partido importante. Y por otro lado, podemos observar claramente que acá lo que hicieron los de la cúpula militar fue establecer claramente las reglas a seguir. Todos los candidatos deben ser militares. No hay dónde perderse acá. Los 3 candidatos que concurrieron a las elecciones de 1974 eran militares de alto rango. De tal manera que no había ningún pierde para la cúpula militar, porque ganase quien ganase, el destino estaba ya, digamos, totalmente determinado. ¿Por qué? Porque ahí no importaba quién ganara, la cúpula militar iba a tener siempre a un representante del poder que ellos ya habían consolidado. Sin embargo, acá una pregunta muy importante es, ¿hubo un fraude? Hay muchas posibilidades de un alto nivel de fraude electoral en las elecciones de 1974 porque hay demasiadas evidencias que colocarían a José Efraín Ríos Montt como el ganador real de las elecciones de 1974 y sin embargo no pudo llegar a la presidencia porque teóricamente se elaboró un fraude muy bien estructurado que no le permitió a José Efraín Ríos Montt acceder al poder y el mismo cayó en manos del oficialismo, es decir, de Shell Eugenio Laugerus García. Algo muy interesante de las elecciones practicadas en 1978 es que se puso de manifiesto claramente ese modelo de democracia que quisieron implementar los militares. Totalmente una democracia nada más de fachada, una democracia ficticia por una sencilla razón.
todos los candidatos tenían que ser de esa cúpula militar. Nadie que estuviera afuera podía participar. Entonces, de alguna manera ellos quedaban bien con la opinión pública practicando elecciones, pero al mismo tiempo en el fondo no se podía elegir de manera legítima a un candidato diferente a esa cúpula militar. Podemos observarlo claramente. El general Romeo Lucas García, quien se alzó con el triunfo, primer lugar, militar, por supuesto. El segundo lugar, el coronel Enrique Peralta Zurdia, militar, y el coronel Ricardo Peralta Méndez, militar en tercer lugar. Todos eran militares. Entonces, cualquiera que ganaba iba a estar en favor del proyecto de esa cúpula militar. Algo interesante es que este general Romeo Lucas García, quien se alzó con la victoria, lo hizo con una alianza muy interesante. El Partido Institucional Democrático era el partido hegemónico ahí, el partido creado por los propios militares, pero se alía el PR, un partido que tradicionalmente debería haber sido la continuidad de esos partidos de moderados o progresistas que deberían de darle continuidad a los proyectos revolucionarios, de ahí su nombre. Pero ahí se alió a la extrema derecha. Y lo mismo hizo este otro partido más pequeño que era la Central Aranista Organizada, fundada por el expresidente Carlos Arana Osorio. El candidato perdedor, el segundo lugar, fue para el coronel Enrique Peralta Zurdia. De manera interesante hay que recordar que el coronel Enrique Peralta Zurdia por el MLN había sido uno de los fundadores del PIDI y también había sido el que había propiciado el golpe de Estado del 30 de marzo de 1963 y ahora lo vemos acá en escena como candidato presidencial perdedor. Y el tercer lugar lo ocupó el caso del coronel, fue ocupado por el coronel Ricardo Peralta Méndez de la Democracia Cristiana Guatemalteca, por lo que notamos que incluso este partido, que era el más progresista en ese momento, también tuvo que proponer a un candidato militar para poder acceder a esta contienda. Otra pregunta clave es si hubo otro fraude. ¿Por qué? Porque el candidato Enrique Peralta Zurdia denunció fraude electoral y no estuvo de acuerdo con los resultados electorales. Lo cierto es que sí, efectivamente, el general Romeo Lucas García, en una segunda vuelta, que en aquel tiempo no era como en la época del 86 en adelante, sino que era el Congreso el que hacía la segunda elección, no se llamaba segunda vuelta, sino segunda elección, porque no había mayoría absoluta y entonces el Congreso también le dio el poder a Romeo Lucas García. 4 años después, en 1982, este modelo ya estaba en crisis, este modelo ideado hacia 1963 ya estaba en crisis. ¿Por qué? Justamente imaginémonos el ambiente. El general Aníbal Guevara se presentó como candidato oficial, el candidato ganador, con un partido novedoso, el Frente Democrático Popular, que era la alianza de varios varios equipos, de varios partidos realmente. El licenciado Mario Sandoval Alarcón del MLN apareció como en segundo lugar y el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre en tercer lugar. Nuevamente aparece la Democracia Cristiana en este caso, muy interesante. Alejandro Maldonado Aguirre, como recordamos, va a ser presidente más adelante en la crisis del año 2015. Pero es muy interesante recordar que este general Aníbal Guevara, pese a que se le dio el triunfo de manera teórica, no pudo asumir. Por eso se le conoce como el presidente sin banda presidencial. Además, también fue acusado de fraude electoral. El licenciado Mario Sandoval Alarcón del MLN y sus seguidores tampoco aceptaron los resultados y denunciaron fraude electoral. Es decir, como que la práctica de fraudes electorales está puesta en escena como una opción. Por lo tanto, se demuestra que no existía una democracia ni siquiera formal como se entiende, porque de manera muy directa podían acudir los grupos que detentaban el poder a realizar fraudes electorales a su sabor y antojo. Pero a pesar de eso, no pudo tomar el poder el presidente electo probablemente con este mecanismo de fraude, el general Aníbal Guevara, porque justamente el 23 de marzo de 1982, un grupo de militares y bajo la tutela principal de José Efraín Ríos Montt propiciaron ese famoso golpe de Estado de 1982, lo que significaba que Aníbal Guevara nunca iba a poder asumir el mando presidencial
dado que el presidente de turno, Fernando Lucas García, fue depuesto por este golpe militar. Este golpe militar también fue analizado en uno de los videos del profe de historia, por lo tanto, invitamos a la audiencia a poder revisar ese video. Para cerrar, podemos decir que este militarismo que se desarrolló desde la década de los 60, 70 y 80, obviamente generó un poder político, un poder económico en esa cúpula militar. Esa cúpula militar entonces adquirió un presupuesto alto porque ellos justificaban que necesitaban muchos recursos para combatir a la guerrilla, porque estos son los momentos más álgidos del conflicto armado interno y por lo tanto esa cúpula militar va a recibir muchísimo dinero y eso también les va a dar mucho prestigio y sobre todo les va a permitir adquirir ciertos privilegios. Por ejemplo, contar con un propio banco como era el Banco del Ejército, contar con colonias residenciales para que los oficiales puedan vivir en ellas. También adquirieron la posibilidad de hasta tener un estadio propio para la práctica del fútbol y un equipo de Liga Mayor muy conocido que se conoce como Aurora FC. Y por otro lado, por ejemplo, contar con un comisariato que les daba privilegios como adquirir bienes importados de lujo libres de impuestos y por lo tanto era famoso que en aquel tiempo solamente los militares podían adquirir ciertas marcas de ciertos productos que en el país no se podían adquirir de otra manera. También tuvieron el hospital militar como privilegios para la salud, principalmente de los militares de todos los rangos, pero principalmente de la cúpula militar. Y también estaba el célebre club de oficiales, que era un club de privilegios para esta cúpula militar. Estos son símbolos nada más, símbolos que representan ese poderío que durante esas 3 décadas adquirió la cúpula militar en Guatemala y por lo tanto se puede notar que ese militarismo se había consolidado en esos años que hemos estudiado, de 1966 a 1982. Muchas gracias.